6 de la mañana con 58 minutos. Gracias por acompañarnos en Gama Noticias a Fondo. En el caso ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, se procedió a disponer el levantamiento cautelar de retención de los 291.65 millones de dólares que en noviembre de 2022 fueron transferidos a las cuentas del Seguro Social Policial en el Banco Central. El mes pasado, la Fiscalía también presentó un dictamen acusatorio en contra de 10 procesados por peculado. Altos exdirectivos, empresas de inversiones y casas de valores habrían causado un perjuicio económico de al menos 188 millones de dólares. Para conocer los avances y también más sobre este caso y contextualizarlo, este caso de corrupción emblemático en el país, le damos la bienvenida a Renato González, él es director del ISPOL. Muy buenos días, coronel, gracias por su presencia. Buenos días, Anaís, y un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Para conocer detalles y un poco también que nos explique a la ciudadanía y contextualizar el caso ISPOL, cuando usted llegó al ISPOL, ¿con qué fue que se encontró? Con un mega atraco cercano a los 950 millones de dólares que nos había dejado en la imposibilidad de cumplir todas las prestaciones y servicios que se merece el conglomerado policial, al punto que teníamos en caja únicamente 50 millones de dólares, que equivale al pago de 2 meses de pensiones. Esa fue la realidad. ¿Y a qué se debió? ¿Cómo se perdió este dinero, este desfalco? ¿Quiénes son los responsables, presuntos? Lastimosamente en el país el sistema de justicia ecuatoriana tiene una gran deuda con la policía, con el ISPOL, con todos los afectados que son el conglomerado policial, porque no existe un solo sentenciado. Mire que en Estados Unidos ya hay 2 autores confesos, me refiero al señor Luis Álvarez Villamar, el exgerente de operaciones del DCVALE, y el señor John Luzuriaga, el exdirector de riesgos del ISPOL, quienes asumieron haber recibido cerca de 4.1 millones de dólares en sobornos del señor Jorge Cherres Miño. ¿Quiénes son los responsables? Esa es la respuesta que debe darnos el sistema de justicia ecuatoriano, que tiene alrededor de 20 investigaciones abiertas en el país en diferentes etapas, en etapas preprocesales y en etapas procesales. Precisamente hay casos que van avanzando, como el de tema del juzgamiento del señor Alejandro Paulson, que fue suspendido hasta el 1 de septiembre. Es el único que se encuentra en el país porque el señor Gad Gonstein, el señor Enrique Weison y Enrique Huerta, que son del mismo caso, no se encuentran en el país. Ese es un caso. El otro tema emblemático es el que ha avanzado aquí en Quito por cerca de 216 millones de dólares, que estamos en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y que debe reanudarse del 4 al 15 de septiembre. Tenemos fechas apartadas para eso, pero que ya ha tomado más de 3 años en que avance este proceso. Y el más riesgoso es el que precisamente usted manifestó en la introducción, que es el caso de Cevali, en el cual pudimos recuperar cerca de 291 millones de dólares que estaban en el Banco Central y que ahora, a través de una serie de argucias, en una audiencia de nulidad presentada por el señor Jorge Cherres y Karen Martínez, se pretende hacer una especie de oferta de cualquier pedido. ¿A qué me refiero? Los jueces, y los voy a decir con nombres, Fabiola Gallardo, Carmen Vázquez y Juan Paredes, el famoso juez involucrado en el tema de Chucky Seven, en la audiencia de nulidad de este avance que se dio en el caso de Cevali y que lo plantearon únicamente Jorge Cherres y Karen Martínez, permitieron que intervenga la defensa de la señora Oriana Rumbea para solicitar el cambio de su arresto domiciliario, situación que ha sido revisada en 2 habeas corpus, que han sido resueltos oportunamente tanto por la Corte Nacional de Justicia como por la Corte Constitucional, negando ese pedido. Pero insisten una vez más, y ahí no queda todo. La defensa del señor Rodolfo Kronfle aducen luego de 3 años que el señor sufre demencia senil y quieren volver una aberración jurídica, que se anule todo el proceso y volvamos a la audiencia de formulación de cargos. Si eso se da el día de hoy a las 13 horas, nosotros estamos preparados con nuestros abogados para presentar una denuncia e inclusive, si es factible, actuar en flagrancia, porque no vamos a permitir este nuevo atropello a la seguridad social policial. Sobre este caso en particular, porque usted ha mencionado que son alrededor de 20 de esta trama gigantesca de corrupción que más adelante vamos a ir también detallando, ¿qué está en riesgo en este caso particular? ¿En qué está en riesgo? ¿Está a prueba el sistema de justicia? No solo eso, yo le estoy siendo claro en el decirles que el sistema de justicia ecuatoriano, que lo comprendo muy bien, a partir del 2014 se montó en una estructura que es pro victimario y antivíctimas. Los potenciales victimarios, de esos que deberían ser juzgados, tienen una serie de recursos horizontales y verticales a los cuales acceden en lo largo del proceso que se da. Es por eso que han pasado casi 3 años desde las denuncias públicas iniciales y no tenemos un solo sentenciado en el país. Pero ¿qué está en riesgo?
El ISPOL, gracias al apoyo político, por eso hay que reconocerlo, del presidente Lasso, hemos logrado recuperar aproximadamente 341 millones de dólares de una afectación total cercana a los 950 millones de dólares. Pero en el caso de ese vale, se dio las medidas cautelares que en su momento pidió el ISPOL para que se inmovilice el remanente de la mal llamada Operación Swap que estaba en el Banco Central, y en este momento la defensa del señor Cronfre, que se suma con la defensa del señor Jorge Chérez Miño, con la defensa de la señora Karen Martínez, y veo que por ahí también la defensa técnica de Oriana Rumbea quieren pescar a río revuelto, lo que pretenden es que se anule todo ese proceso. Si eso se da, claro que está en riesgo la recuperación de estos casi 291 millones de dólares que se dieron a finales del año pasado y a inicios del actual. Pero bueno, ustedes tienen varios recursos que pueden apelar lo que se decide. Sí, claro, tenemos los recursos, pero la pregunta que deben hacerse los ecuatorianos es, si al ISPOL, con toda la imagen pública y mediática que tenemos, como este espacio que puedo yo manifestar y denunciar públicamente, le hacen esto, ¿se dan cuenta a qué está sometido el ciudadano común? Este sistema de justicia no da más. La Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, el Consejo Nacional de la Judicatura, el doctor Wilman Terán, deben actuar ya. No puede ser posible que el señor Juan Paredes, como le reitero una vez más, el denominado juez involucrado en el caso Chucky 7, ¿qué están planeando? ¿Un Chucky A o van a llegar al Chucky 10 para actuar? Lo mismo nos pasó en un caso anterior, con los mismos involucrados. El juez Carlos Abad González, que ya estaba declarado el error inexcusable por parte de la Corte Constitucional, le dejaron actuar hasta que resuelva en contra del ISPOL y a los 2 días recién ejecutaron la sanción que estaba prevista. ¿A qué atribuye usted de pronto que no sea favorable en esta audiencia que va a tener hoy en la tarde? ¿A qué se atribuye? ¿De pronto hay alguna complicidad? Porque el tema ISPOL claramente debe ser identificado como un ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. Y reitero, el factor político es en el centro, porque atraviesa de manera transversal todos los procesos. Es más, no solo eso. Mire que, y mi sentido pésame para la familia del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que fue vilmente asesinado hace una semana. Yo lo manifesté públicamente. Fue el único candidato de los 8 que corrían por la presidencia de la República que manifestó abiertamente que iba a continuar con las tareas de recuperación del caso ISPOL. Muchos dirán es paranoia, no es así. Hay muchos nexos conductores entre la mafia que opera en el narcotráfico, la mafia carcelaria, la mafia de Seguro Sucre y también la mafia que le atracó al ISPOL cerca de 950 millones de dólares. Y el factor en común son estos conectores políticos. Y ahora ya entrando en detalles de todos estos 20 casos que usted hablaba sobre esta trama de corrupción, ¿en qué periodo de tiempo se llevó a cabo esto? Se ha logrado identificar temporalmente que esto se dio aproximadamente entre el año 2013 hasta el 2019. Imagínense que fueron 6 años en los cuales no se han logrado hasta el momento jurídicamente determinar responsabilidades, porque nosotros lo hemos manifestado públicamente a los potenciales responsables, pero solamente somos el director general del ISPOL. Nosotros no somos los jueces, nosotros no somos los fiscales. Es el sistema de justicia el que tiene que señalarles ya con sentencias en firme quiénes fueron los responsables. Con esta estela de corrupción interna del ISPOL, en la cual estaban involucrados los máximos directivos, pero también con la complicidad de los organismos de control, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos, el propio Banco Central, la Contraloría General del Estado, que hasta hace poco nomás no nos querían auditar los estados financieros y por la presión que se dio logramos que esto se concrete. Pero todos ellos, no existe un solo sancionado. Políticamente se dio el caso únicamente del ex superintendente de Compañías, Valores y Seguros, me refiero al abogado Víctor Anchundia. ¿Quién presidía la Comisión de Fiscalización? El asesinado Fernando Villavicencio. Entonces, como vemos, todos los caminos conducen a Roma. Esto es ineludible que deba ser abordado por las máximas autoridades del sistema de justicia y esperamos unas respuestas a todo este clamor que hace el conglomerado policial. Usted ha mencionado que han contado con el apoyo del presidente de la República. Estamos a puertas de unas elecciones presidenciales también y legislativas, un gobierno de transición. ¿Es necesario en este caso para resolverlo de voluntad política? Indudablemente. Mire, el tema que le manifestaba de la recuperación del remanente de la Operación Swap se dio por el concurso de varias voluntades, entre ellos la resolución que emitió la actual Superintendencia de Compañías, Valores y Seguro, que la dirige ahora el ingeniero Marco López. El concurso de la Procuraduría General del Estado, en su momento encabezada por el doctor Íñigo Salvador y ahora por el doctor Juan Carlos Larrea.
la amplitud que lo mostró el Banco Central dirigido por el economista Guillermo Avellán, pero también con la predisposición del primer mandatario, del señor Guillermo Lasso Mendoza. ¿Por qué fue necesario ahora que todas estas voluntades se junten? Porque de la misma forma, años atrás, todas estas voluntades de seguro se juntaron para atracarle al ISPOL 950 millones de dólares. ¿O me van a decir a mí que el Ministerio de Economía y Finanzas del señor Patricio Rivera Llanes no se enteraron que un día el ISPOL tenía 327 millones en bonos de deuda interna y al otro día eso lo pasaron a NAFS Cunco, que es una filial de Citibank? ¿O me van a decir que el señor Diego Martínez, que era el gerente general del Banco Central, no se enteró que esta mal llamada operación swap fue registrada de manera manual, Anaís? 327 millones registrados de manera manual en el Banco Central, sobre pretexto de que el sistema informático falló. Todo eso nos demuestra la complicidad del ente político. Por eso es que es importante que los dos candidatos que pasen a una eventual segunda vuelta, que creo que es lo más probable, también se refieran al tema ISPOL. Estamos esperando, como le digo, lastimosamente de los 8 candidatos presidenciales, el único que se había referido y que nos ofreció públicamente continuar la recuperación fue vilmente asesinado la semana anterior. Este desfalco, coronel, ¿cómo ha afectado a la institución? Si no se daba una sensibilidad de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, acogiendo la disposición del presidente de la República, que en julio del 2021 le indicó al doctor Simón Cueva que nos den prioridad en las transferencias de los aportes personales y patronales, lastimosamente hubiéramos llegado a un escenario en que no tendríamos recursos para pagar pensiones. Yo le manifesté que en mayo del 2021 teníamos en caja 50 millones de dólares, cuando el ISPOL paga 31 millones de dólares mensuales en pensiones. Así de grave fue la afectación que se dio a nuestro patrimonio. Y ahora también está en juego esta recuperación de otro monto importante. Indudablemente, nosotros hemos recuperado estos montos cercanos a los 341 millones de dólares, en los cuales se incluyen estos 291 millones de dólares de la mal llamada Operación Swap, y a cualquier institución que le resten ese patrimonio le va a traer graves problemas. Por eso es que yo insisto, el Consejo de la Judicatura Nacional y el Consejo de la Judicatura del Guayas, la propia Fiscalía, verán que estoy anunciando con horas de anticipación, deben estar preparados porque si es necesario actuar en flagrancia, allanar oficinas, allanar domicilios, tendrán que hacerlo, porque esto no es permitido en un Estado que supuestamente es un Estado de derecho, en un Estado de justicia. Yo no sé de qué hablamos, porque lo que dice en la Constitución es una cosa, pero lo que pasa en el día a día es otra. ¿Ustedes de pronto ya presienten alguna desfavorable situación para ustedes en esta audiencia? ¿Cuál es la expectativa? Hay una serie de irregularidades que se han dado en el transcurso de la audiencia y por ventaja eso queda grabado. Cuidado, se pierden esas grabaciones. ¿A qué me refiero? Si es una audiencia en la cual se está atendiendo un pedido de apelación de nulidad, es decir, que ya un juez de primera instancia no dio paso a ese pedido de nulidad, estos 3 jueces lo único que tienen que hacer es resolver sobre eso, que también tiene una gran afectación potencial para el ISPOL. Sin embargo, sobre todo este famoso juez Juan Paredes permite que intervenga la defensa de la señora Oriana Rumbea y del señor Rodolfo Confre. Presentan argumentos que no están en la lógica de una audiencia de apelación de nulidad. Si estos 3 jueces de la Corte Provincial del Guayas llegan a fallar atendiendo en esta audiencia estos otros pedidos, inmediatamente están cometiendo prevaricato. Ya tenemos un antecedente anterior cuando aquí en la ciudad de Quito se allanaron las oficinas del doctor Favara y de la doctora Ávila. Es casi la misma figura. Por eso yo estoy alertando públicamente a la ciudadanía y al conglomerado policial para estar atentos. A las 13 horas se da este pronunciamiento. Estaremos pendientes, pero ahora, coronel, también, bueno, aparte de este desfalco, en esta trama de corrupción también se habla de que hay unos crímenes, en este caso ISPOL. Explíquenos al respecto. Ese fue uno de los factores que la verdad no nos sorprendió, pero sí termina de configurar esta estela de criminalidad. El señor Luis Álvarez Villamar, que ya estaba sentenciado en los Estados Unidos para acceder a una reducción de su pena, presentó un escrito con su abogado Paul Petrucci en el que manifestaba que él solicita esta reducción en virtud de haber colaborado con las autoridades judiciales norteamericanas y ecuatorianas, pero además que lo hizo consciente de que varias personas que intentaron colaboraciones similares o fueron amenazadas o fueron asesinadas. Y esto es lo que también son las preguntas, las incógnitas que están aún sin respuesta, que nos deben venir
tanto del sistema de justicia norteamericano, que le adelanto, ya tienen sentenciados, le está declarado el señor Jorge Cherres como prófugo de la justicia norteamericana y sobre todo de nuestra justicia nacional. ¿Y cómo se puede investigar estos crímenes, en particular aquí, en la justicia ecuatoriana? Ahí lo que cabe formalmente es que la Fiscalía General del Estado realice un pedido de asistencia penal internacional para que esa información que ha sido facilitada por Luis Álvarez a las Cortes norteamericanas pueda venir de la manera correcta a los procesos en Ecuador. ¿Cuál es el mensaje que usted le hace a los usuarios del ISPOL, a los miembros de la Policía Nacional? En primer lugar, un agradecimiento inmenso por el apoyo que nos han dado en estos 26 meses de gestión. Ellos son conscientes que no ha sido fácil, que hemos tenido que enfrentarnos a verdaderas mafias que tienen diferentes frentes en los cuales nos combaten. ¿A qué me refiero? Muchas de las veces están expuestos nuestros asegurados a campañas masivas de desinformación, de manipulación, de tergiversación inclusive de la información. También tenemos que atender el área administrativa del ISPOL como tal, porque las prestaciones no se han detenido. Hemos logrado sortear, como le reitero, con el apoyo político, el pago de pensiones, del pago a nuestros prestadores de salud. Somos un ejemplo ahora a nivel nacional en el pago inclusive a las dializadoras, que otras instituciones tienen serios problemas. No estamos satisfechos. Justamente para el mes de octubre mi comandante general ha dispuesto el traslado de una comisión a España porque vamos a visitar el hospital de la Universidad de Navarra. Queremos construir 3 nuevos hospitales para la Policía Nacional, pero sobre todo queremos que el hospital N3 de especialidades de la Policía Nacional tenga un equipamiento que no hay en Latinoamérica. El primer acelerador de protones para la lucha oncológica queremos que esté en el hospital de la Policía Nacional y vamos a dar todos los pasos en ese sentido. Finalmente, ¿cómo van a lograrlo? Es muy importante el cómo. Sobre todo ya tenemos la voluntad inicial, tenemos el beneplácito del primer mandatario, también yo creo que se ha generado esta conciencia institucional de que al ingresar 30.000 policías, la actual estructura hospitalaria no abastece. Esto va a colapsar y es necesario que se construya un hospital en el sur del país, otro hospital entre Manabí y Santo Domingo y el nuevo de especialidades aquí en Quito. ¿Qué se requerirá? Lo que estamos haciendo, las gestiones, ir a conocer este hospital que nos sirva de ejemplo, diseñarlo, financiarlo y construirlo. Así es. No hay problema porque el ISPOL en otras oportunidades al señor Jorge Cherres tuvo la gentileza de obsequiarle casi $700 millones. Imagínense que esa cantidad de dinero debería estar en infraestructura hospitalaria, que además no es solamente para el policía y su familia, es para todo el país. El momento que nosotros tengamos de este hospital, realizaremos inclusive potencialmente el turismo hospitalario. ¿A qué me refiero? Pacientes oncológicos de toda Latinoamérica, de Chile, de Perú, de Colombia, ya no tendrán necesidad de ir a la Universidad de Navarra, sino quedarse aquí en Ecuador. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable, coronel. Que tenga un excelente día. Buen día, Anaís. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Renato González, director del ISPOL. Nos vamos a una pausa comercial. Son las 7:16 de la mañana. Ya regresamos enseguida.